Podemos decir que Marc Ecko Getting Up, Contents Under Pressure es el videojuego del graffiti, ese que ha llevado el graffiti al máximo nivel, expresión y popularidad tanto en consolas, móviles como en ordenadores. Getting Up, además de ofrecer una experiencia muy completa sobre el graffiti, tiene un nivel de desarrollo y jugabilidad impropio de la época, a lo que unimos el propio hilo argumental y una banda sonora espectacular. 40 años después de la publicación del mítico libro Getting Up de Craig Castleman, del que toma su nombre, y más de 15 años después de su lanzamiento, el videojuego sigue vigente en muchas generaciones a las que marcó y animó a hacer o seguir haciendo graffiti. Esta es su historia. Lo primero es conocer cómo surge la idea, y para ello tenemos que hablar del creador, que no es otro que Marc Ecko, el cual da el nombre al videojuego. Nacido en 1972 en Nueva Jersey, Estados Unidos, Ecko comienza a vender camisetas siendo adolescente, fundando su propia marca de ropa, Ecko Unlimited, en 1993, con apenas 21 años. A principios de los 2000, su marca ya generaba ventas por más de $1.000 millones. Apasionado de la cultura hip hop y del graffiti, Marc Ecko, con alguna experiencia personal con el graffiti, quiso aportar su particular granito de arena a la cultura del videojuego, con este título icónico. Su visión del juego, pensado al principio como una simple animación, era capturar la esencia de la cultura urbana y el graffiti, enfrentándose al gran reto de equilibrar el gameplay entre la autenticidad cultural y el entretenimiento del juego. Para ello se apoyó, como decíamos antes, en un lema mítico en el mundo del graffiti, el Getting Up, levantarse todos los días con el objetivo de ir a pintar, de ser mejor, de ir más lejos y llevar tu graffiti al siguiente nivel. Y ese era el objetivo de Getting Up, Contents Under Pressure. El proyecto se tuvo que enfrentar a numerosos problemas, primero de financiación y luego en la creación propiamente, porque tuvo que realizar una amplia inmersión en el mundo del graffiti, para poder reflejar correctamente todo el entorno y las cosas típicas y no tan típicas del graffiti. El desarrollo tomó unos 3 años y el equipo trabajó casi 100 horas a la semana para llevarlo a cabo. Desplegaron una visión de plataforma vertical multinivel para recrear los retos a los que se tiene que enfrentar un escritor de graffiti en la ciudad, y la elección de las personas, así como el hilo argumental, fue tratado con sumo cuidado. El juego presenta un sistema de progresión en el que el jugador desbloquea nuevas habilidades y estilos de graffiti a través de un Black Book, a lo que sumamos que pudieron contar con varias de las leyendas más importantes del graffiti de Estados Unidos, como Cope 2, Sin, T-Kid, Futura o artistas del street art como Shepard Fairey. Al desarrollo de los personajes y los escenarios, de los que hablaremos a continuación, le sumamos una banda sonora que marcó una época, con artistas y DJs referentes como RJD2, Notorious Big, Block Party, Kasabian o Talib Kweli. Finalmente, tras varios retrasos, el juego se lanzó en febrero de 2006 en Estados Unidos y pocos días después en Europa y resto del mundo. Estaba disponible en Xbox, PlayStation 2 y PC. Luego llegaría la versión móvil. Su lanzamiento tuvo gran repercusión en la prensa debido a la inclusión de muchas interpretaciones de voz de artistas de hip hop y celebridades como Talib Kweli, Rosario Dawson, Brittany Murphy o los propios Sin, Futura, T-Kid o Cope 2, poniendo sus propias voces. En español, las voces de los dos protagonistas fueron dobladas por personas relacionadas con la música y el hip hop. Así, J mayúscula le puso la voz a Train, el protagonista, y el DJ Tony Aguilar dio voz a Gabe, el líder de la banda rival. A nivel críticas estuvo en un promedio de 7 en casi todas las plataformas y revistas de la época,
destacando el 69 sobre 100 de Metacritic o el 87% en la revista Games Master. El juego fue prohibido en Australia tras no superar la calificación de mayores de 15 años, al considerarse que promovía el graffiti ilegal. Finalmente, el juego se puso disponible en Australia en 2013. Conocido un poco el interior de Getting Up, vayamos ahora con la historia. Podemos decir que la trama se desarrolla con conflictos entre bandas rivales, la policía y el gobierno, revelando una conspiración política. Getting Up mezcla secciones de plataformas, mecánicas intuitivas del graffiti y una narrativa envolvente. El videojuego presenta la historia de Train, un joven escritor de graffiti que vive en New Radius, una ciudad distópica, totalitaria y represiva que prohíbe el graffiti y el street art. El estilo de Train se inspiró en una combinación de elementos, incluyendo imágenes de baloncesto y jugadores de la NBA. Train se caracteriza por su estilo atlético y accesible, evitando armas letales para mantener la violencia al mínimo. Train comienza a pintar en los barrios marginales de New Radius para ir poco a poco encontrando cuál es la situación real de la ciudad, conociendo cómo la policía de la ciudad, denominada CCK, mantiene mediante violencia el control de la misma. Los CCK llevan chalecos antibalas, máscaras antigas y porras. Incluso los de mayor rango usan armadura plateada en lugar de la naranja estándar, y algunos llevan rifles. Aquí el juego te va enseñando cómo comenzar con el graffiti, primero con simples firmas con rotuladores, luego con stickers de diferentes formas, tipografías y colores, y luego con un aerosol y piezas más grandes. Asimismo, te enseña a moverte, escalar o pelear para poder hacer frente a los diferentes retos que te plantean. Su firma se va haciendo más importante y comienza a ganarse el respeto entre las pandillas y conociendo nuevos amigos, quienes serán su grupo, los SFC, Steel Free Crew. Finalmente, la SFC estará formado por el propio Train, Cry One, que se ve reflejado como un toy en ocasiones, y White Mike, que comienza enfrentado a Train y luego se une a los SFC. A eso unimos que se irá encontrando a leyendas del graffiti como Sin, The-Kid, Cope 2, Futura o Shepard Fairey. En el otro lado encontramos a los VNR, los Vandals of New Radius. Aquí se encuentran Gabe, Deep y Splin. Gabe es el líder de los VNR y tiene varios enfrentamientos con Train durante el juego, aunque finalmente combinarán esfuerzos juntos contra otro enemigo mayor. La actriz Rosario Dawson dio voz en la versión original a Tina, la novia de Gabe, lo que incluso le valió un premio Spike TV en 2006 por su interpretación. Volviendo a Train, para hacerse ver y aumentar su fama, decide pintar un vagón de monorraíl completo, algo que una reportera y su cámara captan, por lo que Train es grabado y comienza a tener mala fama con la policía del CCK y comenzará a ser perseguido. Al escapar, Train se encuentra con Gabe de los VNR y antes de iniciar una pelea llega Decoy, uno de los más buscados de New Radius por su conocimiento del gobierno y sus crímenes. Decoy decide que se enfrenten Train y Gabe en una batalla donde el vencedor será el que termine un mural primero. Como era de esperar, Train gana la batalla y eso desemboca en una amistad entre ambos. Aquí la historia se enreda con informaciones que implican a los CCK, la muerte del padre de Train y el alcalde de la ciudad llamado Sang. Se habla también de una fecha que sale desde el primer minuto del juego, 906, que resulta ser la fecha de la muerte del padre de Train y que fue ordenada por el alcalde. Train se da cuenta de todo en ese momento y de que él será el sucesor en la difusión del número 906, con el cual llenará las calles. Aquí
se pone en valor que el graffiti es algo más que ser conocido. Y llegamos a la última parte, donde hay un enfrentamiento entre Train y el alcalde Sang, y aunque Train es detenido por los CCK, logra escapar. Para terminar, con una periodista explicando el significado de la fecha 906, que es 6 de septiembre, porque la fecha está en formato americano. La periodista lo explica en su programa de noticias tras recibir la información de Train, causando la renuncia del alcalde Sang. Conocida la historia, es momento de hablar de su evolución con el paso de los años. Muchos han sido los rumores de que habría una segunda parte de Getting Up, pero es algo que nunca se ha hecho realidad. En 2013, el Twitter de Echo Unlimited anunció que se estaba desarrollando una secuela, pero desde entonces no ha habido más noticias. Lo que sí hemos tenido ha sido un tráiler de una posible película basada en el videojuego. El propio Mark Echo en Instagram anunció la película y el 6 del 9, fecha icónico del juego, es decir, el 6 de septiembre de 2022, se publicó el tráiler dirigido por Elliot Montelo. El director explicó que se hizo en solo 5 días de rodaje y con recursos limitados. Aún así, el resultado impresiona y deja abierta la opción a que una película completa pudiera hacerse del videojuego. Hasta aquí esta historia sobre Mark Echo's Getting Up Contents Under Pressure, un videojuego que marcó una época en el graffiti. Te dejo en la descripción tanto el link al gameplay completo del juego como a la banda sonora para que puedas disfrutarlo. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjanos un buen like o un comentario para que sigamos creando nuevo contenido. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!